Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, se van sumando, vamos a esperar unos minutitos por mientras, así que los invito a hacerse un café, una bebida, un juguito, lo que ustedes quieran. Nos vemos en unos minutos más. Comenzamos en 3 minutitos.
Buenísimo, muy bienvenidos al Book Talk Latam Aprende cómo crear equipos de trabajo más felices. Me presento, soy María Luisa Arao, soy Brand Manager de Book, y ya voy a presentar a los 4 speakers que nos acompañan de diferentes partes del mundo. Cuéntenos ustedes también desde dónde nos están saludando. Antes quiero comenzar contándoles, para quienes no conocen Book, es una plataforma integral para acompañar al área de personas a lo largo de todo el journey del colaborador y sus procesos, desde el pago de remuneraciones, de nóminas, hasta su desarrollo profesional. Este año estamos muy contentos porque es nuestro aniversario número 5, fue fundado el año 2017 aquí en Chile. Nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices, y si ven a un lado en el mapita, ya tenemos presencia a nivel latinoamericana en Chile, Colombia, México y Perú, y a puertas de continuar expandiéndonos por la región. Nuestras soluciones se basan en 4 pilares. El primer pilar tiene que ver con atraer, donde contamos con el módulo de selección, onboarding. También el pilar de gestionar, donde tenemos gestión de personas, remuneraciones, asistencia, firma y gestión documental, un módulo de adelantos de sueldo también. Luego tenemos el pilar de potencia, donde tenemos gestión del desempeño, capacitaciones continuas para todos los colaboradores, productividad. Y por último, compromete, donde tenemos beneficios para todos, encuestas, comunicación y reconocimiento, y todo esto en un portal del colaborador. Por supuesto, con el propósito de crear lugares de trabajo más felices. Así que voy a presentar aquí y dar la bienvenida a nuestros speakers. Ahí sí. Súper. Bueno, en primer lugar, estamos con Sebastián Domínguez. Sebastián es vicepresidente para América Latina en Talent.com. Sebastián estudió Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa. Previo a unirse a Talent.com, Seba pasó más de una década en una variedad de puestos ejecutivos en empresas como Indeed, PageGroup, Accenture y T-Tech, habiéndose desempeñado en funciones de ventas, business growth, estrategia y operaciones en Argentina, México y Brasil. Hola Seba, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola a todos. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que tengamos una charla enriquecedora aquí con estos cracks que hay en esta llamada. Buenísimo, gracias Seba. Esa es la idea. También estamos con Diego Bernal Arévalo. Él es director de recursos humanos en BDO, es administrador de empresas con un MBA y máster en dirección general, especialista en gerencia del talento humano y desarrollo organizacional, con diplomado en gestión gerencial. Tiene un certificado en diseño instruccional y cuenta con más de 17 años de experiencia liderando equipos y estrategias de recursos humanos en el sector financiero y de servicios. Además es directivo y consultor en gerencias y dirección. Hola Diego, muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación y igual muy contento de estar acá y bueno, vamos a conversar todos de esto que nos apasiona y es la gente. Excelente. Gracias, Diego. También estamos con Federica Vega, que nos acompaña desde San Francisco. Allá son las 7 de la mañana, así que agradecemos muchísimo que estés madrugando. Federica es WIM Coach and Facilitator de Stanford Graduate School of Business. Es guía, o sea, en general ella guía líderes y organizaciones para que se desempeñen al máximo sobre su potencial y construyan un éxito verdadero. Su trabajo se basa en una metodología de liderazgo y empoderamiento desarrollado durante su maestría en la Universidad de Harvard. Federica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Feliz, motivada. Vale la pena despertarse para esta conversación. Gracias, Fede. Y también por último estamos con Elio Vignolo. Elio es Head of Technology by PageGroup, es economista de la Universidad Pacífico de Perú, empezó su trayectoria en las industrias del headhunting en PageGroup y cuentan con más de 8 años de experiencia asesorando a compañías de diversos sectores en temas relacionados al reclutamiento, capacitación, fidelización para obtener el mejor talento del mercado. Elio, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí también en este espacio. Estoy seguro que vamos a conversar y compartir muy buenos insights para todas las personas que nos acompañan. Gracias, Elio. Me gusta que estén todos felices. Esa es la idea de este Book Talk. Bueno, para comenzar un poquito, quiero dejarlos con un ejercicio. Una pregunta para todos los que nos están acompañando. ¿Qué significa para ustedes, para ti en particular que estás viendo esto, ser feliz en tu lugar de trabajo? Si pueden, por favor, escanear ese código QR o ingresar a ese link. Yo no veo la presentación todavía. ¿Ustedes ven presentación? ¿Cómo?
que yo no Creo que veo lo la estás presentando todavía. Ah, espérate. Un segundito, vamos a compartir. Ahí sí, Ahora sí. súper. Si pueden, ahí. ¿Qué significa para ti ser feliz en tu lugar de trabajo? Entonces, si pueden, ingresen a ese código QR, por favor, sean lo más sinceros posible. Si dicen que su salario económico no importa, da igual, está perfecto. Si dicen que son sus equipos de trabajo, sus puestos, sus líderes, también es una respuesta. No hay respuesta correcta. Aquí todos son bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos. Vamos a dejar aquí en el Zoom y vamos a ver. Ahí les voy a dejar el link en el chat y vamos a ir viendo las respuestas. Ahí se está cargando. A ver, mira, trabajo en equipo, buen ambiente, flexibilidad, apareció harto flexibilidad, humanidad, empatía, remuneración acorde, eso está bueno, trabajo en equipo. Mira, aprendizaje continuo, importante ahí el desarrollo profesional, las oportunidades de continuar desarrollándose. Hacer lo que más te gusta. Humanidad, empatía, ahí tiene harto que ver con las personas, con la calidad humana, ¿cierto? Sentir que aporto, que tú agregas un valor a la organización. Permitir innovar, tener la libertad para proponer nuevos proyectos también apareció. Viajar mientras trabajo, mira, está bueno eso. Propósito, sentirse escuchado, sentirse valorado. Ser tratado con respeto. Están muy buenas las respuestas. Por favor, sigan ahí compartiendo, sigan poniendo sus respuestas. Vamos a compartirlas igual al final del Book Talk, pero está bueno como primera instancia ver qué es lo que para ustedes significa ser feliz, estar contento en su lugar de desarrollo profesional. Vamos a, entonces, continuar con la presentación. Ahí sí. Les dejo el código QR un segundito más por si alguien no alcanzó a verlo. Y por mientras doy una pequeña introducción antes de que Fede comience. Muchas veces creemos que debemos trabajar duro para poder ser felices al final, pero de repente podríamos replantearnos la pregunta al revés. Quizás es mejor partir por uno mismo y luego uno va a ser más proactivo o más productivo también dentro del lugar de trabajo. Lo importante acá y el concepto que vamos a hablar es un poco qué es el team building, cuál es su importancia, cómo poder crear una estrategia dentro de la organización para que los colaboradores sientan que tienen un propósito, como muchas personas pusieron ahí en el ejercicio. También vamos a aprender con los expertos, con Elio, con Fede, con Diego y con Seba, cómo poder hacer un autodiagnóstico de la cultura, cómo poder crear, llevar a cabo la estrategia y por último hacerle seguimiento, medición. Entonces le doy la palabra a Fede, ahí está el contenido del team building. Si tienen alguna pregunta, por favor, con confianza vayan haciéndola en el chat, vamos a estar atentos. Así que comenzamos. Fede, te cedo la palabra. Estás silenciado. Gracias, ahora sí. Dale. Para mí el tema de cultura me apasiona, es a lo que me dedico y me encantan las respuestas que pusieron ahorita en el Mentimeter de qué es lo importante, qué nos hace feliz en el ambiente de trabajo y la mayoría de respuestas estaban alineadas a la cultura, o sea, el propósito, el ambiente de trabajo, que sentir que aporto, que lo que hago es significativo, que mis valores están alineados y eso todo va en línea a la cultura y a lo que vamos a hablar hoy. Entonces,
Hoy les voy a contar un poquito cómo puedes diagnosticar, cómo es la cultura de tu empresa, entenderla, ver si efectivamente está alineada a la cultura, a tus valores personales y a la cultura que quieres, y si es un ambiente que te permite pues ser tu mejor versión. Si pasas ahí. Entonces, para la cultura, para mí es la columna vertebral. Y esta frase de Peter Drucker, que es muy famosa en los que trabajamos cultura, dice Culture Eats Strategy for Breakfast. Entonces, no quiere decir que es que la estrategia no es importante, por supuesto que es importante, pero podemos tener un súper modelo de negocio, una súper estrategia, la mejor tecnología, pero lo importante es darnos cuenta que lo que va a hacer que todo eso funcione son las condiciones que creas para que las personas en tu organización ejecuten esa visión. Entonces tenemos que tener una buena cultura, un buen ambiente donde todas las personas de la organización se sienten con las herramientas y las posibilidades de dar su extra milla, de dar su mejor trabajo para que todo lo otro efectivamente dé resultados. La data, y eso amo de estos últimos años, que se ha hecho un montón de investigación y se ha buscado data para demostrar la importancia de la cultura. Venimos todavía de una visión muy enfoque solo en los números, solo en la productividad. Entonces hay personas que a veces dudan y te dicen, bueno, eso no sé si me va a traer dinero, eso no sé si me va a traer resultados. Y hoy en día ya sabemos que sí, muchos resultados. Entonces hay un montón de métricas que dan diferentes números, pero siendo conservadora, porque hay unos más que le dan más importancia a la cultura, dice una buena cultura corporativa puede representar del 30 al 40% de la diferencia en performance. Entonces, definitivamente todo lo que inviertas en cultura, vas a ver unos resultados enormes y los vas a ver en productividad, los vas a ver en tus números, en el revenue que estás generando. Y además también, súper importante, para la retención de talento. Entonces, hoy en día sabemos hay competencia global, sobre todo por superstars trabajando en el mundo de tech o en distintas áreas, donde hay un talento muy, muy valioso. Y hay pelea por este talento entre diferentes organizaciones. Y lo que se ha ido estudiando es qué hace que alguien se quede, cómo puedes aumentar la retención de talento. Sabemos lo costoso que se nos hace que alguien se nos vaya, que venga todo el recruitment process, tener que entrenar a la persona, es una inversión gigante. Entonces, evidentemente queremos la menor retención. ¿Cómo lo logramos? Que las personas se sientan felices en la organización. Esto viene con la cultura y con lo que estamos hablando hoy. Entonces, aquí les doy alguna data que para mí ha sido interesante. Para los millennials, priorizan la cultura por encima de todo lo demás. Y una cultura que atrae empleados de alto calibre te va a dar un aumento de revenue del 33%. O sea, vas a ver el retorno en tu inversión, es el punto que quiero hacer. Y lo importante y central que es para que tu empresa efectivamente funcione y sobreviva a largo plazo con el mejor talento. El 72% de los trabajadores mencionan la cultura corporativa como un factor que influyó en su decisión de trabajar en la empresa. Y piénsenlo ustedes, te ofrecen un trabajo hoy en día que tenemos tanta conciencia de lo importante que es cómo nos sentimos, cómo es la cultura, que sea una cultura que me permita ser exitoso, no una cultura tóxica que me desgasta, que me llena de estrés y que me quema. Me ofrecen un trabajo. Hoy en día he visto con todos mis clientes que hago coaching cómo hacemos due diligence y revisamos, ok, cómo es la empresa, cómo es la cultura. Mucha gente se mete en LinkedIn y le escribe a alguien que trabaja en la empresa, puedes conversar para que te cuenten cómo se siente estar ahí. Y en base a eso definitivamente influye en la decisión. La pasas, por favor. Gracias. Entonces, parte de entender y descubrir cómo está nuestra empresa es hacer un autodiagnóstico, es la idea, darles unas ideas, pero primero les quería explicar, si preguntas, ok, bueno, pero ¿qué es la cultura exactamente? O sea, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo puedo wrap my hands around it? ¿Cómo puedo captar qué es? Entonces, para mí la cultura es como la personalidad, es la personalidad colectiva de esta organización. Y la personalidad son como esas características de personalidad que guían lo que se espera de las personas en esa organización, cómo se comportan, qué decisiones toman, cómo trabajan, cómo son entre sí. ¿Y qué pasa? En el día a día de trabajo, piensa, vas a tu trabajo, tú no estás preguntando todo, tú no estás preguntando cada cosita que haces. Tú haces un montón de suposiciones a lo largo de tu día. Esas suposiciones las determina la cultura. Cosas que, por ejemplo, determina si algo está mal en la empresa, algo no está funcionando. ¿Lo debo decir o me quedo callado? ¿A quién se lo digo? Si tenemos un problema, estoy trabajando, Elio y yo trabajamos juntos, tenemos un problema, la cultura de la empresa me va a decir si yo voy donde Elio y lo hablo cara a cara y lo soluciono, o si es un ambiente donde las cosas no se dicen y más bien voy a espaldas y me hablo en el pasillo de lo que sucedió. La cultura te determina cosas como me voy a mi casa a las 5 de la tarde o me voy a las 9 de la noche. Los fines de semana se descansa o se trabaja. Los detalles chiquiticos de un producto, los hablamos 5 minutos, no es tan importante los detalles, o en esta empresa los detalles es lo más importante, 30 horas hablamos del pequeñito detalle.
en mi día a día, ¿es más importante el cliente o es más importante la ganancia económica? Entonces son muchísimas preguntas sutiles que a veces pensamos que no es importante, pero fíjate, está guiando todo tu día a día de trabajo. Entonces por eso la cultura es la columna vertebral y es la personalidad colectiva. Entonces si te estás preguntando cómo está la cultura en tu organización, estas son unas preguntas que puedes hacer encuestas a personas de la empresa. Si quieres, tómale una foto y te quedan las preguntas y vas preguntando, ¿quiénes son las personas aquí que crees tienen más éxito? Eso te va a determinar. Lo que la organización premia definitivamente es que está alineado a la cultura de la organización. ¿Qué cualidades tienen estas personas? ¿Por qué las hace más exitosas en esta organización? Esas cualidades son las cualidades de la personalidad colectiva de la empresa. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan de estar aquí? ¿Cuáles han sido algunas de sus experiencias mejores? ¿Qué has experimentado en empresas de antes que estás aliviado o aliviada de no tener aquí? ¿Cuál de las personas en tu vida encajaría mejor en esta empresa? Esa es una pregunta que te dice mucho de la cultura. ¿Quién de tu vida tú dices es un perfect fit para esta organización? Ok, ahí ves cómo es esta persona, ¿por qué? ¿Quién no encajaría bien aquí y por qué? ¿Y qué 3 palabras usarías para describir la cultura de la empresa? Si le haces esta pregunta a 5 personas en tu organización, te vas a dar cuenta que hay un trend de todas esas cosas que quizás no se dicen, que determinan cómo nos portamos en nuestro día a día, y esa es la cultura. La pasas, María Luisa. Buenísimo. Entonces, por último, les quería explicar cuáles son los pilares. ¿Cuáles son los pilares en los que efectivamente basamos nuestra cultura? Y la idea de esto es que sea intencional, que no sea accidental, sino que sea intencional. Entonces, los 4 pilares son nuestra historia fundacional, o sea, cómo nos creamos, por qué, qué motivó a crear esta organización. Y si las personas se vinculan a esa historia, efectivamente crea comunidad, me siento conectada a algo más grande que yo mismo, y eso es lo que queremos lograr. Parte de la cultura fundamental es la visión, el propósito, el por qué estamos haciendo esto, por qué somos diferentes a otra organización, cómo lo que tú haces aporta a lograr esta visión. Después están los valores y virtudes, que explican los comportamientos que tenemos que tener, y los valores y virtudes, la intención es que sean únicos de cada organización, no que los copies y los pegues en un papel y te olvides, que efectivamente determinen cómo nos portamos en nuestro día a día. Y por último, el último pilar es convertir esos valores y esas virtudes en rituales diarios, o sea, que tú te tengas que encontrar continuamente en tu operación esos valores y esas virtudes, esa manera de operar. Y hay una cosa que a mí me encanta, que es un shocking rule, como que pongas una regla que la gente diga, ¿qué? ¿Por qué hay que hacer eso así? Y que la respuesta sea porque la cultura en esta organización es X. Entonces les doy un ejemplo de rituales rapidito ya para cerrar y ceder la palabra a mis compañeros de rituales. Entonces, por ejemplo, una organización con la que estoy trabajando ahorita, una startup, le dan muchísimo valor a tomar riesgo. ¿A qué queremos tomar riesgo? ¿A qué queremos estar innovando? Entonces, ¿cómo tú haces un ritual diario que refuerzas eso? Entonces, todos los miércoles se reúnen los líderes y tienen screw-up meetings y te reúnes a hablar de los errores, los riesgos que tomaste, lo que no salió bien y cómo aprendiste de eso. Entonces, es una motivación constante a vivir alineado al valor. Y el shocking rule, les doy un ejemplo también, en Amazon, quizás algunos de ustedes ya conocen, hay una regla de que no puedes tener una presentación de PowerPoint en las reuniones. Y eso mucha gente responde, ¿pero por qué? Tan fácil, tan maravilloso el PowerPoint. Y dice, no, porque un valor de Amazon es ir super deep, dive deep. Entonces, si tú vas a una reunión en Amazon, tú tienes que crear un documento con toda la data, con todos los puntos principales, lo repartes, la gente lo lee y después discutes a profundidad. Entonces, esa regla demuestra que estás muy serio viviendo ese valor que escribiste, que el valor va a representar la visión y el propósito. Oye, Fede, ahí te quería hacer una consulta. Realizar un autodiagnóstico para crear o para construir una cultura. Hoy en día hay tantos gustos, tantos intereses. ¿De qué manera podemos como satisfacer a todos, de cierta forma? Chévere, buenísima pregunta y lo veo de 2 maneras. La idea del autodiagnóstico es más cuando ya estás en tu organización y quieres entender cuál es la cultura que hay hoy realmente. Por lo que te digo, hay muchas, y sobre todo yo trabajo más que todo con startups y pasa mucho que, claro, estás muy enfocado al principio en conseguir un producto que el mercado le guste y que funcione y te olvidas de la cultura. Lo que pasa es que la cultura, si no la creas de forma intencional, se está creando sola igual. Entonces pasa que funcionó, tienes product market fit, el startup está creciendo y de repente dices, ya, ¿cómo es la cultura acá adentro? Entonces no puedo empezar a crearla ahora, ya está siendo creada desde que comenzamos. Entonces haces esas preguntas para ver dónde estamos parados, qué es lo que hemos creado.
Si la quieres crear de forma intencional, para mí es trabajar con estos pilares. Y no va a ser para todo el mundo. Y esa es la maravilla para mí. Cada organización tiene su cultura. Y parte de la intención de la empresa cuando está contratando y de las personas cuando están buscando es encontrar ese match. Perfecto. Me hace mucho sentido. Ahora, yéndonos más hacia qué es un team building y cuál es su importancia. Diego, me gustaría que tú nos contaras un poquito en qué consiste este concepto que hoy está tan de moda, se podría decir, dentro de las organizaciones y de los cuales hoy es un desde casi. Claro que sí. Y fíjense una cosa, y yo les voy a hablar un poco más desde lo que hemos vivido. Yo creo que el concepto de team building, todo el mundo lo conoce, ¿sí? Todo el mundo lo conoce. Lo que yo quisiera acá es que aterrizáramos un poco ese concepto, cómo lo estamos viviendo para que ese concepto de team building nos genere valor agregado a la organización. Y esto quiere decir rentabilidad. Los procesos de team building no son nada distinto que alineación de equipos para obtener procesos altamente rentables. Entonces, por eso quiero hablarles un poco como desde el concepto de lo que deberíamos tener en cuenta para el proceso de team building, que es totalmente alejado a muchas realidades que uno ve en el día a día con muchos empresarios, donde dicen, tengo un problema, haz un team building, ¿sí? Tengo cierta complejidad con una línea o con un área de negocio, haz un team building, ¿sí? Pero el team building no está ni asociado a lo que nos mostraba ahorita Fede de temas de cultura, ni asociado a productividad. Lo único que estás haciendo es un evento muy gracioso, muy divertido de un solo día. Entonces, lo que quiero hablar en este pequeño espacio es acerca del team building y de su importancia y cómo crearlo. Y acá, si avanzamos, por favor, María Luisa, si avanzamos, el team building inicia desde la construcción, desde los cimientos, ¿sí? Y es un tema que nosotros, todos los que tenemos equipos a cargo o los que van a tener equipos a cargo, tienen dos opciones, o llegar a construir un equipo o llegar a un equipo que ya está construido. Sin embargo, ahí viene la responsabilidad de cómo nosotros hacemos para que ese team building, esa construcción de equipos generen resultados exitosos, ¿sí? Generen resultados exitosos. Por eso es que quiero ser muy sensible y que cada uno nos cuestionemos frente a cómo estamos nosotros evaluando el proceso de team building. Por eso empezamos desde los cimientos. Cuando tú tienes un equipo y cuando vas a construir un equipo, tienes que tener claro qué quieres lograr, cuáles son esas actitudes y aptitudes, los comportamientos y conocimientos que necesitas de ese equipo para que sea altamente productivo, ¿sí? Y definitivamente el número de personas. ¿Por qué? Muchas veces confundimos que el número de personas a mayor volumen, mayor calidad. Y no hay tal, ¿sí? Ahí es donde uno evidencia cuando tiene mucho contacto con las organizaciones, con los líderes de equipo. Acá falta construcción de team building y muchas veces creemos que el team building es que todo el mundo la pase rico durante un día, ¿sí? Durante un momento. Y eso no es especialmente de un área como tal, ¿sí? Si nosotros como especialistas en temas de recursos humanos se acercan las áreas y nos dicen, yo quiero que mi equipo, hacer un team building para mi equipo. El tema es, ¿para qué quieres desde team building? ¿Para ayudarte a que sean altamente productivos o para que tú seas productivo? Van a decir, sí, las dos. Pues para eso necesitas generar, y Fede lo decía, una cultura de creación de equipos. Entonces, fíjense que acá es un tema y quiero que nos vayamos con este par de preguntas. Y cuando construimos o hacemos un team building, somos conscientes de lo que queremos lograr con ese equipo. Ese equipo puede ser de una persona, de 2, de 3 o de 100 personas, el número de personas que quieras, una cultura organizacional. Pero eres consciente que quieres lograr, eres consciente de que la gente es consciente, y valga la redundancia, de toda esa cultura de lo que queremos lograr. Eres consciente de qué actitudes y qué aptitudes necesitas, ¿sí? En un team building, en un grupo, no necesitamos todos conocer lo mismo, ¿sí? Imagínense ustedes ahorita que estamos en el Mundial, que un equipo de fútbol se dedicara únicamente a tener delanteros, ¿sí? Todos quisieran hacer gol. Sería un enredo, se enredarían, todos irían unos encima de otros y nadie defendería, ¿sí? Tenemos que identificar qué es lo que quiero y cuáles son las actitudes y las aptitudes. Yo sé que esto es muy simple y muy sencillo, pero cuando uno va a ver la realidad de las empresas, de las organizaciones y de cada uno de los clientes,
se da cuenta, de los líderes especialmente, se da cuenta que no tienen todavía claro eso. Entonces, principal y primer punto, los cimientos. ¿Qué quieren lograr? ¿Qué conocimientos? Y la cantidad, número de personas que podrían necesitar para eso. Y eso nos lleva especialmente al tema de la productividad. Cuando yo les digo a los líderes que me piden, yo quiero hacer un team building, muchas veces se asocia el team building, como les decía, a un proceso de integración del equipo, de que en un día del año o en un día del mes la pasen bien, se diviertan, hagan unas actividades de trabajo en equipo. Entonces ya con eso se define que quedó el team building hecho. Ojo, tenemos que tener claro que una vez tenemos los cimientos, los equipos de trabajo, y eso tiene que ser muy claro para todos nosotros, los equipos de trabajo tienen que generar productividad. Un equipo de trabajo que no genera productividad definitivamente es un equipo de trabajo que no va a servir para el proceso que estoy necesitando o estoy requiriendo. Y eso es un tema que debemos tener claro como líderes, ¿sí? ¿Cuál es ese objetivo grupal e individual y cuál es tu tipo de medición? ¿Sí? ¿Cuál es esa medición que te va a permitir definir si tu equipo es de alto rendimiento, medio rendimiento o bajo rendimiento? ¿Sí? Muchas veces cuando se construye el equipo, dice, sí, trabajamos todos en equipo porque en una actividad outdoor hacemos alguna actividad puntual como equipo y decimos, ya, somos el equipo ideal para una actividad puntual, pero ojo que tenemos que entender claramente para qué estamos en la organización y cómo lo podemos decir. Entonces, el tema de esta construcción del team building viene desde los cimientos y después entramos a la productividad, todo medido para poder decir en cómo vamos. Y eso nos lleva al siguiente, que es lo más importante. Y lo más importante está enfocado en el ser humano. La emoción y la motivación. Cuando uno habla del ser humano y cuando le dice a los altos directivos, independientemente de la categoría, del cargo, del área, tenemos que enfocarnos en el ser humano, en la emoción y en la motivación. Muchas veces se ve el concepto como un proceso romántico. ¿Sí? No, sí, pues claro, todos tenemos que tenerlo en cuenta, pero cuando estratégicamente logramos conectar la emoción de nuestros equipos de trabajo como ser humanos, los resultados son distintos. Los resultados son distintos. Cuando se habla de motivación, tiene que ir asociado a la emoción. Y tu emoción es distinta a mi emoción. Sí, por eso es tan importante conocer el equipo de trabajo. Por eso es que estamos hablando desde los cimientos, desde la productividad y conocer el ser humano. ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace más exitoso? Hay algo estratégicamente que tenemos que evidenciar en los equipos de trabajo y es cómo se mueven personal y profesionalmente. Y nos lleva directamente al proceso de la alineación. Y la alineación, una vez tengamos personas, es importante como líderes de trabajo en la construcción del equipo, la retroalimentación y la retroalimentación constante. Y esa retroalimentación que va enfocada, claro que sí, al resultado y la productividad, pero en el mismo nivel tiene que ir el ser humano. ¿Sí? Entonces, una retroalimentación, y acá hay 3 preguntas fundamentales para construir equipo, 3 preguntas fundamentales para construir alineación en la emoción en las personas. ¿Cómo vas en el proyecto, en lo que estamos, para lo que vamos haciendo? Te permite identificar en qué va. ¿Qué necesitas de mí como líder o qué necesitas del entorno para que yo te ayude a desenredar o para que podamos avanzar el proceso? ¿Y cómo te sientes como ser humano? Bien, con miedo, angustia, preocupación. Hay temas puntuales que se deben identificar en el momento, ¿sí? Por eso es que esta retroalimentación debería ser semanal. Muchas veces cuando uno dice, tienes que hacer retroalimentación semanal, dicen, no hay tiempo. ¿Sí? Pero al no tener tiempo estás abriendo una puerta posiblemente a que el equipo se esté desalineando. Y ahí vas a recoger después cenizas en vez de poder hacer acciones concretas. Y definitivamente enfocarnos en desempeño y desarrollo, que el desempeño son habilidades, esas habilidades cómo las estás sacando y ese desarrollo es ese crecimiento que estás teniendo, todo lo que puedes hacer dentro de la firma, organización o en el grupo de trabajo. Entonces, fíjense la importancia de tener el concepto y tener en cuenta la persona, ¿sí? Para poder hacer equipos altamente productivos. Y eso nos lleva al tema de la cultura, y lo decía ahorita Fede, es fundamental nosotros tener una cultura definida, ¿sí? ¿Cuál es esa cultura de liderazgo que nosotros tenemos, de innovación y de creatividad, que en un mundo como hoy, ¿sí? A nivel global, nos está obligando a los que tenemos responsabilidad de liderazgo a tener una cultura diferencial a otra? ¿Por qué? Porque nuestros mismos colaboradores lo están exigiendo. ¿Quieres un equipo de alto rendimiento? Tu cultura tiene que ser marcada por eso, y tu equipo de trabajo tiene que identificar esa cultura, una cultura de innovación, una cultura de creatividad, una cultura en la cual tú puedas retarte,
¿sí? Una cultura en la cual tú puedas retar y sentirte desarrollado frente al reto que estás viviendo, ¿sí? Porque vemos que si se puede definir, y lo hablábamos ahora en el inicio, el mejor lugar para estar, ¿sí? Muchas veces cuando yo le pregunto a los directivos, ¿este es el mejor lugar para trabajar? Y todos los directivos dicen, sí, este es, pero de ahí para abajo, ¿será que piensan lo mismo? Ahora quiero que tú mismo lo pienses, tú mismo veas con tus equipos de trabajo, con los equipos que trabajas, las personas que están en el equipo definen que ese es el mejor lugar para estar, son las personas que tienen compromiso, son las personas que son felices dentro de la organización. Eso no lo dicen ellos, no lo podemos decir nosotros. Ahí es cuando se genera cultura y se define, esto es una cultura de liderazgo, una cultura estratégica, una cultura que me permite la innovación y voy a hacer lo imposible para poder generar resultados de alto impacto. La conexión es personal e intransferible. La conexión es personal con cada uno de los miembros del equipo. Muy bien. Y eso, si quieres, avanzamos. Sí. Y eso nos lleva a un tema fundamental, y esto sería, o sea, nos daría todo el día para poder seguir hablando del tema, pero quería únicamente tocar como esos aspectos que nos permitieran dar como esos más lineamientos, esa sensibilidad, esas preguntas que deberíamos hacernos, hacerle a los equipos y hacerle a los directivos, ¿sí? Y por eso nos lleva la importancia de la vida personal, bienestar y la calidad de vida. Sí, entonces aquí, ¿qué es lo importante? Yo cuando lo veo en las organizaciones, cuando lo veo en los comités, cuando en los distintos comités directivos, cuando uno lo ve con los distintos clientes, uno dice, para mí, para la organización, lo más importante es la gente, ¿sí? Y yo quiero hacerles a ustedes la pregunta para que se la lleven, para que la interioricen. Definitivamente es lo más importante para la organización. Y si es lo más importante para la organización, ¿qué estamos haciendo para que eso se siente? Y por eso se habla del proceso de bienestar. Entonces, cuando muchas organizaciones dicen, mire, yo quiero tener el mejor plan de bienestar. Perfecto, ¿quieres tener el mejor plan de bienestar? Ese plan de bienestar tiene que ser un plan totalmente estratégico, alineado con la estrategia. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que el plan de bienestar son juegos, rifas y espectáculos no más. Y las áreas de recursos humanos caemos en el profundo error de marcarnos con ese título. Nosotros somos juegos, rifas y espectáculos. Todo proceso de bienestar tiene que estar asociado a la estrategia y tiene que estar asociado a productividad, al revenue de la organización. Si yo doy bienestar, esto es un usufructo mutuo. Yo doy bienestar porque necesito que la gente sea más productiva para la organización. Entonces, esa planeación estratégica del programa de bienestar, hay que preguntarle mucho a las organizaciones y a sus líderes y a ustedes como líderes, ¿están preparados? Porque unos dicen, sí, yo quiero el bienestar que tiene tal o tal empresa. ¿Estás preparado en términos de cultura? Lo decía Fede. ¿Estás preparado en términos de cultura y además en términos de inversión? Sí, porque muchas veces el tema es de cultura de liderazgo. ¿Sí? Se habla de vacaciones ilimitadas, se habla de metas que uno dice en algunos momentos, esto es imposible lograrlo, pero cuando tienes una política de bienestar asociada a la emoción, buscas es productividad en el resultado. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso y mucha sensibilidad frente a eso. Todo este proceso nos tiene que llevar a la productividad y a generar una cultura totalmente genuina. ¿Por qué? Esto nos lleva al proceso de la calidad de vida, ¿sí? Y en el proceso de la calidad de vida, lo que estamos buscando es, o preguntándole a las organizaciones, ¿tú qué sabes de tu gente, sí? ¿Tú qué sabes de la organización? Porque una cosa es, y eso hay que tenerlo en cuenta, una cosa es la percepción que tenga la alta dirección, porque su situación es totalmente distinta a los que están en la base, los que están en la operación, los que están en la gerencia media, ¿sí? La alta dirección tiene una visión muy estratégica, pero a lo mejor si no oyes a toda la organización te vas a convertir en una organización sorda, ¿sí? Y una organización sorda, ¿qué quiere decir? Que creo entregar lo mejor, pero no sé si estoy entregando lo que debo entregar. Por eso es que las encuestas nos permiten definir si vamos a invertir en una cosa o en la otra. Los grandes planes de formación y de bienestar salen de los empleados. Muchas veces queremos, no, bienestar, pongamos un gimnasio, ¿sí? Y no sabemos que el 80% de las personas no están interesadas. O pongamos un sitio para poder tener los hijos de los empleados y no sabemos que el 90% de la organización no tiene hijos.
¿sí? Entonces, fíjense cómo al no estar enterados de lo que pasa en la organización, puede que hagamos estrategias de bienestar que sean torpes y que no generen valor agregado a la rentabilidad. Por eso hay que escucharlos y de ahí sale mucha información, temas de movilidad, temas de vivienda, temas de cómo llegas al trabajo, cuánto te demoras, virtualidad, todo ese tema empieza a generar ese salario emocional donde yo puedo decir, yo estoy conectado directamente con la organización y eso nos lleva a la inversión. Por eso yo siempre les digo a los directivos, ¿estás preparado? ¿Sí? Porque esto no es que yo te traiga una persona que te haga reír en un día o te traiga un helado en un día específico para hacer un happy day. Yo tengo que hacer es todo el año feliz, pero altamente productivo. No me sirve, y es importante que lo tengamos muy en claro, no me sirve tener profesionales felices si no son productivos. Que eso es una, y lo digo entre comillas, una torpeza que cometemos de pronto los directivos, y es decir, la gente está feliz, pero la productividad está abajo. Algo estás haciendo mal como directivo. Y eso nos lleva al concepto del engagement, ¿sí? ¿Qué tanto amas lo que haces y donde trabajas? ¿Sí? Y lo mismo, cuando le preguntas a los directivos porque tienen una visión distinta, dicen, acá la gente es feliz, eso está muy bien, ¿sí? Pero ¿qué está pensando la gente? ¿Y por qué? Y ahí es donde uno dice, yo lo sé por qué lo vivo, lo siento y quiero dar de mí lo mejor. Ahí es cuando se genera engagement, ¿sí? Y el engagement no solamente es salario, es importante sin lugar a dudas, pero el engagement no es solamente salario. Entonces, a mayor organización que pague, entonces mayor engagement no se va a dar así. De hecho, conozco organizaciones donde el salario y la compensación es muy buena, pero el engagement y la cultura es muy bajo, ¿sí? ¿Por qué? Por temas de liderazgo, por temas de mala planeación en la estrategia y porque este liderazgo no ha sido capaz de aterrizar de una manera efectiva. Muy bien. Y por último, ¿quién lo dice? Como les digo, ¿quién lo dice específicamente? ¿Esto es el mejor lugar para trabajar? Sí, ¿quién lo dice? Hay una medición a través del Great Place to Work o la encuesta que tú definas, pero cuando decimos este es el mejor lugar para trabajar, ¿quién lo dice y por qué? Identifiquemos esos puntos y vamos a ver que la felicidad tiene que atarse directamente a la productividad del trabajador y de la organización. Eso es lo que yo tenía para decirles, como yo sé que acá hay mucho tema para decir, pero creo que es algo que nos puede conectar como en un tema de sensibilidad para poder tener discusiones distintas. Gracias, Diego. Muy interesante lo que comenta. Efectivamente es importante hacer un autodiagnóstico también. Yo creo que el team building, la creación de equipos, es una consecuencia de tener una cultura sólida. Quiero avanzar, nos va quedando poco tiempo, lamentablemente, pero hay una pregunta que quiero hacer antes de pasar a Seba, para todos, para Helio, para Fede, y también para Diego. Un poquito, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos crear equipos cuando las personas muchas veces trabajamos a distancia? Hoy hay personas que tenemos la política, trabajamos en organizaciones donde tenemos la política de Work from Anywhere, por ejemplo, en Book tenemos esa política, por suerte, un beneficio que nos permite trabajar desde Portugal, desde Estados Unidos, desde Venezuela, desde Argentina, desde cualquier parte del mundo. ¿De qué manera podemos crear una cultura sólida estando separados físicamente? Entiendo que la tecnología puede ayudar, pero ¿cuál creen ustedes que sería como una respuesta comprometedora para todos? Mira, yo te diría que en este mundo que definitivamente es virtual, el tema de la cultura es fundamental. No necesito tocarte como tal para saber que tenemos una cultura donde tú puedes trabajar bajo un proceso de resultados, pero tú también tienes unos beneficios adicionales bajo unos procesos de resultados. Si esa cultura es clara, todo profesional que acepte esa cultura definitivamente va a decir, este es el mejor lugar para trabajar, sé cómo me están desarrollando, me beneficia, me sirve, beneficia a mi familia, voy a dar lo mejor para que en el tiempo que esté, que no sé cuánto es, pero el tiempo que esté voy a dar lo mejor de mí para ser altamente productivo. Eso es lo que tendría que decir yo frente a tu pregunta. Buenísimo, no sé si alguien más quiere agregar algo. Da para mucho, pero yo creo que demos paso a Sebas y a Helio, que se nos acaba el tiempo. Eso. Bueno, vamos a continuar. Te la respondo con mi presentación. Excelente. Vamos a continuar con los siguientes tópicos, ya nos va quedando poquito, pero un poquito cómo crear una estrategia de team building para fortalecer la cultura organizacional y como consecuencia crear equipos de alto desempeño. Seba, te cedo la palabra. Bueno, yo intenté ser lo más sucinto posible con la idea de pasar un mensaje claro y más
táctico a la hora de no solo planear, pero sino también ejecutar y acompañar y medir. Y creo que veo muchas empresas que absorben mucho contenido, pero a la hora de ejecutar se pierden y en esa, al perderse, los resultados de la empresa no son los esperados, después vienen cortes y bueno, conocen bien la historia del mundo que vivimos. Y bueno, de mi lado lo que puedo aportar es que uno de los puntos de partida principales cuando hablamos inclusive de empresas del mundo de startups y empresas que se originan y crecen globalmente y aceleradamente, es lo que puedo aportar. Lo más importante, el punto inicial es la persona que lidera ese proceso, ¿no? de crecer el equipo, es ser el responsable 100% por la contratación. No considero que delegar la contratación sea una estrategia correcta, principalmente cuando esta persona está trayendo a lo que nosotros llamamos de founding team, ¿no? O sea, contratar a las personas correctas, tener varias sesiones y ese proceso puede demorar meses, pero esas sesiones son para conocerse las dos partes, conocer que la persona conozca los valores de la empresa, la cultura de la empresa y viceversa también, ¿no? Si hay alineamiento entre la persona y la cultura. Después vienen las competencias y demás, ¿no? Pero ese punto inicial de la contratación para mí es la clave del éxito. Y traigo ejemplo práctico, o sea, fui contratado en septiembre de 2020 para liderar talent. Fui contratado como freelancers porque no teníamos entidad legal en ningún país en América Latina. Fui el primer contratado en América Latina para desarrollar el negocio. Y en un periodo de 6 meses, después de empezar a tener tracción financiera y resultados, planeamos cómo iba a ser el futuro de la empresa en la región con contrataciones y demás, contratación de equipo y demás. Cuando inicio el proceso de contrataciones, yo fui la persona que contactó a las diferentes personas que entendía calificadas y fui la persona que tuvo las primeras entrevistas. Hoy gran parte del equipo está actuando junto conmigo. Esas personas entendieron desde el inicio qué es Talent, cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros valores. Y esas personas hoy son personas Talent, son personas que aportan a la empresa y aportan a esa cultura, independientemente que estemos distantes de la casa matriz en Montreal o del head office en Europa en Lausanne. Son personas que no han ido a estas oficinas, pero sienten la cultura, la viven y se comprometen con la empresa desde el día 1. Entonces, no es un detalle menor. La contratación del founding team es fundamental, excluyente que el líder lidere ese proceso. Seba, perdona que te interrumpa, vamos a tener que avanzar un poco más rápido porque nos va quedando poco minutos para que pase Elio. Dale. Gracias, Seba. En relación a la gestión con base en el ejemplo, es básicamente si tú eres el líder del negocio y el líder en el área de generación de revenue, tú tienes que dar el ejemplo trayendo revenue para la empresa y mostrándole al equipo cuál es el ritmo que quieres colocarle al negocio. En relación a la toma de decisión basada en datos, creo que esto no es nada nuevo. Son necesarias rutinas constantes de revisión de resultados y siempre los datos estar disponibles, ya sea en un dashboard, ya sea en un email con una revisión semanal, pero el dato tiene que estar disponible y para todos por igual. Y por último, la toma de decisiones en base a los datos es, ok, si estamos
en determinado stage en relación a facturación, ¿cómo vamos a hacer para poder crecer 2, 3 veces conforme en la base que tenemos hoy de datos y demás? Entonces, creo que estas premisas básicas son que, para mi ver, son necesarias para poder escalar y alcanzar equipos de alta performance y obviamente que ese equipo esté engaged con la propuesta, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Seba. Ahí tenemos hartos tips para que se lleven a sus organizaciones. También, como bien decimos en Book, lo que no se mide no se gestiona. Y por lo mismo me gustaría, Elio, que tú pasaras también para cómo poder hacer un seguimiento, una medición eficiente a la estrategia de team building. Buenísimo. Muchas gracias. La verdad que todos los puntos que estaba mencionando Diego, Fede, Sebas han estado súper interesantes y creo que nos podríamos quedar horas conversando de estos de acá. Estoy seguro que no va a ser la última vez que lo hablemos. Pero efectivamente, yo creo que hay muchos conceptos, hay muchas ideas, hay muchas iniciativas que existen en torno a lo que es la creación, la definición de una estrategia de team building, de cultura organizacional. Y creo que lo complejo, lo desafiante, una vez se define, es sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y darle un seguimiento y conformar un conjunto de acciones que te permita ver cómo esto evoluciona en el tiempo. Y creo que es importante para todas las personas que nos acompañan en este espacio, que sepan que no hay una varita mágica o una única acción que va a permitir que efectivamente podamos lograr de manera efectiva o garantizar que esto necesariamente se dé, ¿sí? Esto es un conjunto de acciones, y un conjunto de acciones es una suma de detalles que se tienen que demostrar a lo largo del tiempo. Entonces, muy de acuerdo con lo que mencionaba Sebas, creo que hay que entender bien cuál es el tipo de contratación que queremos hacer. Yo que vivo en el mundo del headhunting es algo que converso con muchísimos clientes, directores de recursos humanos, personas que hoy lideran un área de tecnología o financiero y claro, es cuando te dicen, oye, necesito tal persona en mi equipo, tú le preguntas ya, ok, ¿por qué lo necesitas? ¿No? ¿Y qué es lo que necesitas tú en tu equipo? ¿No? Entonces comienzas a definir, comienzan a salir algunos temas como las aptitudes, los conocimientos técnicos, etcétera, y bueno, luego ya lo aterrizas pues a un job description, un plan de acción. Pero bueno, estos puntos que les estoy mostrando en el slide, yo creo que la primera frase con la que empezamos, que es la confianza como base de todo, es súper importante y todas las acciones que nosotros definamos tienen que girar en torno a poner a generar una construcción continua y un fortalecimiento continuo de la confianza. Bien, Team Smart Goals, que son básicamente objetivos en común, bien, y que haya claridad de el qué, el cómo y el cuándo los queremos realizar. Un PDP, que es un Personal Development Plan, que básicamente es cuáles son esos comportamientos o esas competencias que le voy a pedir a mi equipo que demuestre a lo largo del tiempo, ¿sí? Iniciativa, resiliencia, bueno, teamwork podría ser también, ¿no? En fin, yo creo que hay una serie ahí de comportamientos interesantes. ¿Por qué? Porque esto, ya sea a través de alguna herramienta de medición de desempeño o a través de business reviews o espacios en los cuales tú puedas poner temas sobre la mesa con tu equipo, tiene que haber una hoja de ruta definitivamente. Mesas de trabajo en conjunto, ¿sí? Delegar funciones, darle espacio a otras personas, identificar quién es bueno para qué, cómo estos skills se complementan con los skills de otra persona, totalmente alineado también a lo que mencionaba Diego hace un momento, no todos pueden ser delanteros, cómo el delantero se apoya en el defensa y en el mediocampista y cómo juegan de manera engranada, apuntando hacia el mismo objetivo que definimos primero. Feedback 360, ¿no? Es importante que a veces uno reciba una retroalimentación no solamente del que es tu jefe, sino tus pares, algún subordinado, en fin. Comunicación afectiva también, pero comunicación efectiva es, es lo que quería mencionar en ese punto. Es súper importante la comunicación como base de la confianza. Leading by example. Como yo, como líder, soy un sponsor de esos comportamientos que he definido, cómo los demuestro y cómo acompaño a mi equipo para poder fortalecerlos en el camino. Y creo que todo esto tiene pues que estar enmarcado en
cómo va impactando en la rentabilidad, en el performance del equipo, en el desarrollo de estas personas, ya sea porque asumen nuevas responsabilidades, o porque los ascendemos, ¿no? Les damos un nuevo proyecto, un nuevo reto. Entonces creo que estos son puntos súper importantes a que tener en consideración. Podríamos profundizar mucho más en cada uno de ellos. Y para terminar, y que no se nos agote el tiempo, realmente los invito a que podamos poner esto a prueba. Nuevamente, esto es, creo yo, lo más desafiante que nos puede tocar como líderes, que no se disipe en el tiempo, que no se convierta en algo gaseoso, en algo que uno conversa en una reunión de kickoff o en un team meeting y que luego queda ahí y van saliendo algunas situaciones en el camino o tomamos una postura un poquito más reactiva. Y quiero cerrar con una frase que a mí me parece súper potente de Simon Sinek, que es: "A team is not a group of people that work together, a team is a group of people that trust each other". Creo que esa es la base de cualquier equipo de alto rendimiento, de largo plazo, y que nos va a poder, nos va a permitir ver hacia dónde queremos avanzar como organización y todo lo que podemos conseguir. Muchas gracias, Elio. Muy interesante lo que han dicho todos. Se nota que los soft skills han tomado mucho más peso en estos últimos años en las organizaciones. Nos va quedando poquito tiempo, yo quiero ir cerrando y quiero preguntarles como última cosita a cada uno de ustedes. Fede, quiero comenzar contigo. Si pueden describir cultura en una sola palabra y darle algún tip al público y a las personas que nos acompañan hoy. ¿Cuál sería esa palabra y qué le dirían? Sí, la cultura, como lo hablamos antes, para mí es la personalidad colectiva de la organización, y el tip es que sea muy intencional, porque como digo un momento, a veces te dicen, no, es que no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para los one-on-one. Y la cultura, lo que pasa es que si no la creas de forma intencional, se está creando sola. Y las personas están tomando decisiones en base a una cultura que está pasando. Y que probablemente si no lo hiciste intencional, no va a ser la mejor, no va a ser la que te va a llevar a los mejores resultados. Entonces, para mí el tip más importante es que sea realmente intencional y que se le cree y se le invierta tiempo, que desde ahí es que te va a llevar a los mejores resultados. Buenísimo. Seba. Yo la resumo en ritmo, ¿no? Si no hay cultura, el negocio no tiene ritmo, no tiene movimiento, y la absorción de la cultura por parte de las personas tiene que ser diaria, constante. Pero bueno, nada, la rutina de cada una de las personas que es parte del equipo y de la empresa, independientemente si trabaja remote, en una oficina, todos juntos, tiene que ser una rutina que esté alineada a esa cultura. Excelente, Sebas. Diego. Mira, yo creería que la cultura tiene que estar alineada con la estrategia de la organización y del negocio. ¿Sí? Es un tema tan importante para poder generar identidad en el mercado. Entonces, la cultura es un tema fundamental desde lo estratégico. No es únicamente para que la gente se sienta bien en un momento dado, sino desde lo estratégico. ¿Qué cultura necesitamos desde la estrategia? Y desde ahí, desde el liderazgo en cascada, encargarnos de permear esa cultura y de hacerla realidad. Los líderes son los encargados de generar la cultura, no las áreas de recursos humanos. Todo el liderazgo de la organización tiene que permear la cultura organizacional y hacerla realidad. Excelente. Partir desde arriba, ¿cierto? Y también, terminando ahí con Elio, cuéntanos, ¿qué le diría a los que nos acompañan? Sí, yo creo que es súper importante que esto lo vean de la manera más práctica posible. Y práctica me refiero a las cosas que uno tiene que hacer en el día a día, ¿sí? Hábitos, rituales, que definan justamente esta cultura particular que queremos armar, ¿no? Y cómo nos vamos a acompañar todos en el proceso y como líder, cómo lo vamos a evangelizar de cara a nuevos colaboradores, de cara a las personas, incluso de manera externa, ¿no? O sea, con clientes, todos los stakeholders posibles, ¿no? Y cómo queremos vernos desde adentro y luego lo que queremos transmitir hacia afuera. Excelente, Elio. Bueno, vamos finalizando. Lamentablemente se nos pasó volando. El tema estuvo muy entretenido. Hay mucho de qué hablar.
Agradecemos a todos los que nos acompañaron. Esto va a quedar grabado, va a ser subido a nuestro canal de YouTube de Book también, y le vamos a mandar el día de mañana un descargable con toda esta información. Muchas gracias, Sebas, que nos acompaña de Sao Paulo, a Elio, a Diego y a Fede. Que estén muy bien y gracias por participar de este Book Talk Latam. Aprende a crear equipos de trabajo más felices. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Cuídense. Que estén muy bien. Igual. Muchas gracias. Bye. Chao, Chao. bye. Chao, chao.